Diálogo directo. Ya nos conectamos con Marcelo Varela, economista, docente universitario, para hablar sobre una problemática, entre otros temas, por cierto, que está preocupando y con demasía a los ecuatorianos. Se trata de cobros excesivos, intereses en los refinanciamientos que realiza la banca ecuatoriana. Para muchos, los únicos beneficiados con la crisis sanitaria que ha soportado el país y que está soportando el mundo. Pero en el Ecuador, la banca saca provecho de esto y está abusando, al parecer, digo, justamente de eso vamos a hablar con el economista, en los cobros, en los intereses, y no está respetando incluso disposiciones que son muy claras respecto de los acuerdos a los que debe llegar con los usuarios del sistema financiero nacional. Economista, muy buenas tardes. El tema está planteado. ¿Qué podemos analizar y cómo estamos leyendo esta situación que es de extrema gravedad porque hay una crisis que atraviesan los ecuatorianos y que les ha dejado sin recursos? ¿Cómo está nuevamente? Buenas tardes. Enciende el micrófono, por favor. Buenas tardes, Washington. Sí, siempre es un gusto participar aquí. Y sí, lo que usted dice es un poco complicado, porque desde que se aprobó el anterior lunes, el 22 de junio, esta ley en el registro oficial, desde esa época tiene 10 días la superintendencia para llevar a implementar esto, pero esto quiere decir que desde el 22 de junio ya tiene esto competencia. Y respecto a esto de la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, no es solamente el sistema financiero, banca y cooperativa, sino incluso no financiero. No financiero quiere decir, hablemos las casas comerciales, claro, ¿no? Donde están los la gente que sacó electrodomésticos. Entonces, la normativa es clara. La normativa es clara y dice, y esto se refiere al artículo 12 ya de la ley aprobada. Sería bueno leerle y de ahí centrarnos en la partecita clara de lo que se tiene que llevar a cabo durante el periodo de diferimiento de los pagos. Por favor. Dice, artículo 12, ¿no es cierto? Reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente ley, es decir, desde este viernes 3, 3 de julio ya tendría que entrar, emitir, digamos, toda la regulación al respecto, deberá emitir una resolución para que durante el periodo de vigencia del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción, todas las entidades del sistema financiero nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión de tarjetas de crédito, y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro del negocio operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia. Es decir, aquí ya especifica. Después de que termine el estado de excepción, que es a mediados de julio, se tendría 60 días más después de este estado de excepción. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo toda esta excepcionalidad de las reprogramaciones de las deudas. Es decir, si empieza a partir de la resolución y se tendría incluso 2 meses de gracia, hablemos, las entidades financieras tendrían que dar a la gente 2 meses de gracia y a partir de eso, hablemos desde septiembre, la gente debería de empezar a pagar luego de las condiciones de reprogramación. Esto dice explícitamente la normativa, es decir, no se tiene que cobrar desde ya, se tiene que dar este proceso. Y luego dice, el acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las instituciones con sus clientes podrá incluir diferimientos y reprogramaciones de cuotas impagas. Es decir, una cuestión es el diferimiento, es decir, si tienen una deuda de $1,000, pueden diferir hasta 36 meses. Si tienen una deuda de $1,000 y se les complica pagar en 36 meses, pueden ir hacia una reprogramación de cuotas hasta por 5 años. Así se establece aquí. Y asimismo dice
para que la gente tenga claro, Washington. Asimismo, durante el periodo del diferimiento, es decir, cuando ya se pacte con las entidades financieras y no financieras el valor de las cuotas, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos. Es decir, no tendría por qué haber ningún recargo de moras ni multas, sino sobre lo que están debiendo, centra la negociación y sobre eso o se pacta un diferimiento a 36 meses o se pacta una reprogramación de deuda hasta por 5 años. Y además dice, la reprogramación que trata este artículo se aplicará por iniciativa de las propias entidades o en acuerdo con sus clientes y beneficiará a las personas naturales o jurídicas que lo hubieran solicitado y cuya solicitud hubiera sido aceptada por las entidades. ¿Qué muestra esto? Aquí es claro, es decir, si les llaman a cobrar a la gente tiene que decir, miren, yo de acuerdo a la ley me voy a acoger a esto. Y la entidad tiene que aceptar ello, ¿sí? No es que no le van a decir, no, señor, me paga. Aquí es explícito. Tiene que llegarse a ese acuerdo de la reprogramación o al acuerdo del diferimiento. E incluso el acuerdo de los 2 meses de gracia después de que termine el estado de excepción. Esto es claro, es decir, aquí no es una cuestión o potestad, digamos, de la banca para decir a usted sí, a usted no, aunque ellos podrían hacer eso, porque obviamente la propia normativa les dice, si alguien ha estado con problemas crediticios, es decir, desde antes de esto ha estado con problemas de pago, posiblemente esas personas, cada institución financiera y no financiera no les acoge a este reglamento, pero aquí no hay ninguna de esas excepcionalidades para que se lleven a cabo. Y finaliza este artículo diciendo, la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá el tratamiento correspondiente a las provisiones, mora y otros aspectos técnicos para la aplicación de este artículo. En el plazo de 30 días contados desde la vigencia de esta ley, es decir, hasta el 22 de julio, el presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional para informar sobre el cumplimiento de este artículo. Es decir, aquí es claro y evidente, no tiene que haber excesos de multas, de cobros, de moras, nada de eso. Por supuesto, aquí es clara la ley. El interés vendrá sobre el capital que está debiendo a la fecha y dependerá del refinanciamiento o la reprogramación, hablemos del diferimiento o la reprogramación. Y también se pueden acoger, obviamente, a los 2 meses de mora después de que termine el estado de excepción. Es decir, aquí es absolutamente claro. Ahora, lo que toca esperar ver es qué es lo que define en esa, regulación, ¿no es cierto?, la Junta de Política Monetaria y Financiera. Tocará ver qué salen, porque todo esto también va de la mano con un articulado anterior en donde por hacer estas concesiones, digamos, la banca tienen beneficios, tal cual dice el artículo 10, en donde las entidades del sistema financiero nacional a partir de abril 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 que otorgaran créditos del tipo comercial. Un refinanciamiento es un crédito, un diferimiento es un crédito, y en ese caso ellos van a poder deducir del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por pago de estos préstamos. Es decir, el artículo 10 tiene una concordancia con el artículo 12. Entonces, ¿qué implica? Ellos no tienen derecho a cobrar ni intereses, ni multas, ni nada. ¿Por qué? Porque dado que se hace el refinanciamiento, dado que se hace el diferimiento, esto es como que fuera un crédito adicional y eso puede a ellos corresponderle para el incentivo, digamos, del impuesto a la renta. Es decir, si tienen ese incentivo, no sería correcto que en las actuales circunstancias por las que está pasando la población ecuatoriana se les ocurra cargar con más intereses, con más multas y tratar de utilizar estos mecanismos de restricción de dinero de la población, tratar de generar muchas más ganancias de las que ya han venido generando últimamente. Ahora, economista Varela, para recapitular y puntualizar ciertos aspectos, la ciudadanía
¿A quién puede acudir primero? ¿A quién puede acudir si no se respetan estas disposiciones aprobadas en la mal llamada ley humanitaria? Por cierto, que ya vamos a seguir hablando del tema. Y dos, eh, ¿puede la superintendencia de bancos actuar de oficio en el caso de que las instituciones financieras estén violando las disposiciones aprobadas en esta ley? Porque hay esas quejas a diario, economista, de que se les está cobrando intereses de mora, que no se les está permitiendo refinanciar la deuda, etcétera, etcétera. Sí, hay varias instancias. La primera instancia es la superintendencia de bancos. Es decir, yo a la gente le recomiendo, si le llaman a cobrar, la gente tiene que decir, vea señor, la ley me dice que yo puedo acogerme a esto. Yo quiero acogerme a periodo de gracia, yo puedo acogerme a diferimiento hasta 36 meses o yo puedo acogerme a reprogramación hasta 5 años. Esa opción quiero que me dé. Si no le da esa opción, tienen que poner, la primera vía es poner una carta en la superintendencia de bancos, ¿no es cierto?, señalando toda esta cuestión de la negatividad para su reprogramación de deudas. Lo mismo, si se les está cobrando intereses, multas, recargos, que la ley dice no tiene por qué contemplarse esto, la gente también tiene que acudir a la superintendencia de bancos, es la primera instancia, pero también hay otras dos instancias. La otra instancia es la propia Defensoría del Pueblo y la defensa del consumidor. Es decir, hay una ley de defensa del consumidor y esa la tienen que aplicar a través de la Defensoría del Pueblo y la instancia de defensa del consumidor, caso la superintendencia de bancos no sea capaz de acoger estos requerimientos de la población. Entonces, la recomendación es clara. Cuando le llamen, señor, le llamo a cobrar. ¿Sabe qué? Yo me voy a acoger a esto y quiero que ustedes, por favor, me acojan esto. Y la gente decidirá cuál de estos tres mecanismos quiere utilizar. Entonces, el banco tendrá en esas condiciones que mandarle un formulario, mandarle un documento en donde se explicite o pedirle un correo electrónico, no sé cómo los bancos vayan a manejar esta circunstancia, en donde se deje constancia del pedido de la gente para, obviamente, no incurrir en cargos, en moras, ni en nada de estas condiciones. Pero por el momento no tiene por qué haber ninguna condición de intereses adicionales o cargos adicionales. Pero las entidades financieras y cooperativas pueden argumentar, y casas comerciales también, argumentar que todavía no está en vigencia la ley, porque no está, han pasado los 10 días desde su aprobación. ¿Podría ser ese un argumento? Podría ser un argumento hasta antes del 22 de junio. Ajá. Pero desde el 22 de junio ya no. ya es ya es de un respeto irrenunciable a estos, exactamente, a los derechos que le corresponde a los deudores recurrir a cualquiera de estos diferimientos de programación o acceder al periodo de gracia, digamos, ¿no? Es decir, está en vigencia, la ley ahorita está ya en vigencia. Claro, desde el 22 de junio ya no hay ninguna condicionalidad para aquello. Que hay que esperar cuál es la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sí, para ver cómo dice hay que llevar a cabo estos procesos. Pero aquí mismo dice, hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción, todas las entidades tienen que llevar a cabo estas condicionantes. Es decir, ¿qué implica esto? Hasta mediados de agosto. Hasta mediados de agosto se tiene que llevar a cabo estos procesos de diferimiento, financiación e incluso estos 60 días hablemos de periodo de gracia para que la gente obviamente se ponga bien en su cuestión económica y después pueda seguir pagando, digamos, lo que le corresponde, ¿no? Está muy claro, yo creo que está muy claro y con esto atendemos, economista, y le cuento una demanda de inquietudes que hemos tenido a través de las redes sociales, consultándonos precisamente este aspecto tan importante y que es medular para la economía de los ecuatorianos. Ahora, una cosa más, ¿cómo afecta, y esto vamos ya a otro tema, cómo afecta la ley de regulación de las finanzas públicas a los gobiernos autónomos descentralizados? Acabamos de hablar con el presidente de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y él dice que podría haber un recorte de aproximadamente 375 millones para los gobiernos locales. ¿Es esto así? ¿Se aprobó esto en la ley de regulación de las finanzas públicas? Claro, mire,
el recorte del 15% del presupuesto general del Estado para llegar a esta cuestión de ajuste fiscal, de reducción del déficit fiscal, implicará, o mejor dicho, el extender hasta un 5% y reducir, ¿no es cierto?, hasta un 15% la inversión, el gasto público. ¿Qué implica? Que si aproximadamente lo que le corresponde por la ley del 15%, por la ley petrolera, por algunas leyes que tienen de transferencias desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados, y más o menos las transferencias bordean cerca de entre 3.500 a 4.000 millones de dólares, estaríamos hablando que esta reducción implicaría entre 450 a 600 millones de dólares de reducción, obviamente, hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Y claro, tratan de compensar esto elevando el techo de endeudamiento. Es decir, yo ahora te voy a reducir el presupuesto. Así es la ley de tan digamos, incoherente. Es decir, yo te voy a bajar lo que te corresponde por ley, te voy a bajar hasta 600 millones de dólares, haciendo este ejercicio de la variación entre 450 y 600. Yo les voy a bajar los 600 millones de dólares y les subo el techo de deuda para que ustedes puedan cubrir esos 600 millones y se endeuden. Así más o menos es de ilógica estas leyes que han llevado a cabo. Y hablan que esto es beneficioso, que así se va a arreglar las finanzas públicas, así las finanzas públicas se llevan a cabo. Entonces, es una cuestión que va a terminar afectando fuertemente a los GATS. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los que tienen posibilidades de endeudarse? Washington. Tal vez Pichincha, posiblemente Guayas, Azuay, pero ¿qué va a pasar con la mayoría de provincias? ¿Qué va a pasar con los municipios más pequeñitos? Que se les reduzca a los más pequeñitos un 15%. ¿Qué les va a suceder? No tendrán ni para pagar sueldos y salarios, Washington. Es decir, es una situación calamitosa lo que se está llevando a cabo en esta visión, ¿no es cierto?, reduccionista del Estado basado en estos planteamientos neoliberales. Y si vamos hablando más de las finanzas públicas, incluso le quita financiamiento al gobierno central. Ya el Banco Central ya no puede prestar, ya el IES ya no puede invertir. Entonces, pero por recomendación del FMI, sí, el Banco Central les puede prestar a las entidades bancarias. Entonces, no podemos ya aceptar estas condiciones, ¿no es cierto?, impuestas por estos recetarios fondomonetaristas neoliberales que van a terminar afectando las finanzas públicas. Es decir, si se pone un recorte al financiamiento interno, tendrá que seguir recurriendo a financiamiento externo. ¿En qué condiciones? En condiciones de mercado. Cuando aquí, entre esa relación entre el IES, gobierno central, banco central, gobierno central, era una relación en ese financiamiento de mutuo beneficio. ¿Por qué? El IES, cuando le prestaba al gobierno central, ¿no es cierto?, no es que era caja chica, todo eso es una falsedad, porque la cuenta única del Tesoro se maneja en 3 cuentas independientes: la cuenta del gobierno central, la cuenta de los gobiernos autónomos y descentralizados, y la cuenta de las empresas públicas y otras instituciones no financieras. Son 3 cuentas independientes. Y por tanto, ¿qué implica esto? Que jamás podía los recursos del IES ser caja chica del gobierno central. Es decir, la propia configuración de la cuenta única del Tesoro imposibilitaba, como se ha venido mintiendo desde los grandes medios de comunicación estos 3 años, que era una caja chica. Entonces, ¿cómo funcionaba este beneficio mutuo? El IES invertía, por decir, 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto recibía? 7% por ello, es decir, 70 millones de dólares. Y si era parte de esa participación en la inversión, recibía incluso hasta un 50% de los beneficios. Así funcionaba eso. No era ninguna caja chica. ¿Y cómo le beneficiaba al Estado? El Estado o el gobierno central, en vez de financiarse en los mercados internacionales a tasa del 9, 10, 11, 12%, se beneficiaba con una tasa menor a través del IES. Lo mismo sucedía con el Banco Central. En vez de que el Banco Central tenga, ¿no es cierto?, en la Reserva Federal, en las reservas gratis, sin ganar absolutamente nada,
le prestaba al gobierno central y había un mutuo beneficio. Eso recortaron. Y ahora, ¿qué sucede si quiere el gobierno endeudarse a nivel interno? Tendrá entonces que acudir a la banca privada. Tendrá que acudir a la bolsa de valores, porque ahora ya no les llaman, ¿no es cierto? Les llaman bonos de deuda, les llaman, ¿no es cierto? Ya se me fue el nombre, discúlpeme. Entonces, ahora tiene que ir a la bolsa de valores si quiere deuda interna. ¿Quién le va a vender, le va a comprar los papeles en la bolsa de valores y a qué precios? Los más ricos del país. Es decir, seguimos en este proceso de seguir beneficiando, ¿no es cierto?, a los más ricos del país, al gran capital, y esto obviamente termina afectando las condiciones financieras de las finanzas públicas. Es decir, no pueden seguir manteniendo la situación que esta ley va a corregir las finanzas públicas, que esta ley va a ordenar las finanzas públicas. Las está destruyendo las finanzas públicas. Le quita financiamiento al gobierno central, le quita financiamiento a los gobiernos autónomos descentralizados, le quita la posibilidad, obviamente, de que el financiamiento pueda ser menos costoso, y tendrá que recurrir necesariamente el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, a financiamiento mucho más caro, internamente a través de la bolsa de valores o aquí o en el mercado externo. Es decir, esas lógicas no se puede aceptar. Y entonces, de mi parte, ¿qué espero? Que todos estas políticas atentatorias contra la normativa jurídica del país, en un próximo gobierno, tengan que ser derogadas, y las personas responsables tras estas violaciones, tras estas condiciones de afectación a las finanzas públicas, tengan que responder por ello. Sin duda, señor economista Marcelo Varela, muchas gracias por haber atendido esta entrevista. Un gusto, Washington. Un abrazo. En Punto Noticias, la noticia vive.